Ciudades americanas. En la etapa del dominio, solo del mismo modo que en la aparición de nuevos asentamientos urbanos, las ciudades americanas se encuentran en constante crecimiento. La población urbana es cada vez mayor. Este fenómeno se denomina proceso de urbanización. En América anglosajona, las ciudades tomaron impulso desde que inició la Segunda Revolución Industrial, a fines del siglo XIX. En América Latina, las ciudades crecieron mucho y muy rápido, desde mediados del siglo XX. Ciudades con historia. En algunas ciudades de América es posible encontrar huellas de distintos momentos históricos. Esto es así porque a través de los años los habitantes desarrollan determinadas actividades. Algunas construcciones se deterioran o desaparecen, otras permanecen por más tiempo. Un claro ejemplo lo constituye la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en el centro de la Ciudad de México. Urbanización, metrópolis y ciudades globales. Se calcula que en la actualidad el 50% de la población mundial vive en zonas urbanas. A comienzos del siglo XIX el porcentaje era del 3%. El proceso de la urbanización en América está fuertemente relacionado con el de industrialización. La urbanización se extendió primero en América anglosajona, en el contexto de la Segunda Revolución Industrial. En América Latina, la urbanización fue posterior relacionada con la etapa de sustitución de importaciones, entre las décadas de 1930 y 1960. Comenzó en Argentina y Chile. Hacia la década de 1960 se frenó el proceso de sustitución de importaciones, pero la urbanización continuó. El proceso de urbanización en América Latina fue muy acelerado en el siglo pasado. En este proceso ha desempeñado un papel muy importante las migraciones. Formación de metrópolis. El progresivo crecimiento de las ciudades no solo produjo un aumento en la cantidad de habitantes, también crecieron al expandirse especialmente. Así, muchas grandes ciudades incorporaron centros urbanos más pequeños que se localizaban en sus cercanías y dieron lugar a aglomerados. Los aglomerados más grandes, como una influencia importante a nivel nacional y regional, son conocidos con el nombre de metrópolis. A veces, varias metrópolis unidas conforman grandes conjuntos urbanos, conocidos con el nombre de megalópolis o corredores urbanos. Se encuentran unidas por importantes vías de comunicación terrestre. Ciudades de la globalización. En las últimas décadas se habla de ciudades globales para nombrar algunos de los centros más grandes del mundo. Se distinguen por concentrar actividades especiales y fundamentalmente económicas y financieras. Las ciudades globales concentran actividad financiera y de relevancia mundial y suelen ser de las principales empresas multinacionales, también nuclear importantes servicios de transporte. Las ciudades pequeñas e intermedias. Además de los procesos por los cuales se destacan las ciudades de mayor tamaño en las últimas décadas, se evidencia un gran crecimiento de las pequeñas e intermedias. Estos centros urbanos han incorporado progresivamente servicios básicos de agua, saneamiento, comunicación y transporte. El crecimiento de las ciudades pequeñas e intermedias tienden a revertir la tendencia histórica a la contratación de población en grandes ciudades. Cambios en los estados urbanos. Además de su relación con otras ciudades y con espacios más amplios como los globales o regionales, las ciudades han experimentado transformaciones en su interior. Este cambio se relaciona con la disminución de las actividades industriales. Muchas empresas han decidido mover sus plantas de producción hacia áreas periféricas de ciudades. En las últimas décadas, en los espacios urbanos también crecieron las actividades relacionadas con el centro terciario de la economía, es decir, los servicios. Muchas ciudades que se caracterizan por concentrar actividades industriales en la actualidad son importantes centros de servicios. La vida en las ciudades, problemas y desafíos. Las ciudades fueron históricamente lugares en los que se podía acceder a un conjunto de servicios. Sin embargo, la vida urbana también implica dificultades, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. El acceso al suelo urbano, la vivienda y los servicios domiciliarios. A medida que las últimas crecieron, se fueron definiendo diferentes áreas residenciales. Algunas de ellas albergaron a los sectores sociales que se encuentran con mayor poder adquisitivo y están bien provistas de los servicios básicos. Otros barrios, en cambio, como los surgidos y desarrollados a partir de los procesos migratorios campo-ciudad, presentan condiciones diferentes de equipamiento y accesos a los servicios. En algunos casos, los barrios surgieron de manera espontánea, sin planificar y se localizaron en aquellos lugares donde, por diferentes motivos, el valor del suelo es menor. Estos barrios, las viviendas suelen ser precarias, al igual que algunos de los servicios domiciliarios. Esa situación deficiente se combina con dificultades para acceder a los servicios de transportes públicos. Las problemáticas ambientales. Los ambientes urbanos están frecuentemente asociados con problemáticas ambientales variadas. Entre ellas se destaca la contaminación del agua. Muchos de los recursos de agua que atraviesan o se encuentran
En la cercanía de las ciudades reciben residuos líquidos provenientes sobre todo de las industrias cercanas. La contaminación del aire, el transporte terrestre, la generación de energía eléctrica y la protección industrial son las principales fuentes de contaminación del aire. La generación de residuos sólidos. La disposición final de la basura que se genera en las ciudades es un problema que ha ido creciendo con el tiempo. Se ha tratado de fomentar el reciclado por parte de la población. Parte de las transformaciones más recientes por las que atravesaron los espacios rurales se relaciona con la aparición de nuevos usos. Por eso se dice que la actividad del sector primario ya no tiene presencia exclusiva en el espacio rural. La elección del espacio rural como lugar de residencia para la población urbana se valoriza el campo como un ambiente más saludable que las ciudades. Quienes eligen el espacio rural como lugar de residencia son sectores de ingresos medios y altos. Los motivos tienen que ver con la búsqueda de otra forma de vida: tranquilidad, silencio, aire puro, seguridad. Vivir en el campo hoy es más sencillo porque muchas áreas rurales están equipadas con servicios similares a los de áreas urbanas. Esto permite tener una óptima accesibilidad para quienes deciden vivir en el campo o trabajar en la ciudad. Se conoce con el nombre de contraurbanización. Esta valoración positiva del campo que tienen los habitantes urbanos también implica que se haya convertido en un ámbito atractivo para el turismo. La mayoría de los turistas que provienen de las ciudades buscan huir de las altas densidades de población, ruidos, el tránsito, polución, etc. Los espacios rurales están fuertemente asociados con tradiciones que en las ciudades se han olvidado. Esta valoración turística del espacio rural está acompañada por la presencia de un conjunto de servicios para el turista. Estos servicios muchas veces son brindados para la población. El turismo forma parte del conjunto de las actividades agrícolas que se encuentran en franco crecimiento en los espacios rurales y es una buena opción para generar ingresos complementarios en las familias que viven en el campo. Las transformaciones de las últimas décadas dan cuenta que las diferencias entre los espacios rurales y urbanos ya no son tan profundas. Estos aspectos han llevado a proponer que la ruralidad tradicional necesitaba pensarse de otra manera. Una forma de considerar el espacio rural teniendo en cuenta todos estos aspectos. En el contexto de la globalización que estimula la vinculación de lugares y áreas entre sí, no es posible pensar a lo rural y a lo agrario como algo aislado. Las iniciativas de renovación urbana. Muchas ciudades cuentan con centros históricos, que son las áreas de ocupación más antiguas, como en el caso de la Plaza de las Tres Culturas de Ciudad Oriente. Se conservan edificaciones de otros momentos históricos. Algunos centros históricos experimentaron procesos de abandono. Casos en las áreas centrales quedaron edificios abandonados. En la actualidad, algunas de estas áreas centrales han sido objeto de propuestas de transformación a las que se conoce con el nombre de renovación urbana. En general se trata de incentivar la valoración de estas áreas históricas, mejorando su aspecto y dándoles nuevos usos a las edificaciones. Estos centros históricos transformados comienzan a ser atractivos para realizar inversiones vinculadas a la prestación de servicios para residentes o turistas. Así se produce un aumento de valor del suelo y de las viviendas. América Latina y sus espacios rurales. La diferenciación social y la pobreza rural. Durante el siglo XX, los espacios rurales latinoamericanos han atravesado algunas transformaciones marcadas por importantes procesos de diferenciación social. Se trata de grandes empresas agrícolas que realizaron importantes inversiones para modernizar la producción. Por otro lado, se encuentran aquellos sectores que desarrollan una agricultura familiar en pequeña escala. En América Latina se considera que una de cada dos personas que habitan en los espacios rurales es pobre y una de cada tres vive en condiciones de pobreza extrema. Trabajos e ingresos en el medio rural. Otros aspectos de caracterización a los espacios rurales latinoamericanos. El número de trabajadores empleados en actividades de agricultura sigue creciendo. Como contrapartida de lo agrícola, en el campo experimentó un crecimiento. En otras ocasiones, los ingresos que perciben en las familias no provienen de la actividad laboral. Otro de los casos de ingresos por actividades no laborales los constituyen los distintos tipos de ayuda económica. Otra tendencia para descartar se vincula al hecho de una parte de los trabajadores que desempeñan sus tareas en el ámbito rural residen en ciudades.